Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Apocalipsis, el capítulo 6, es el texto de estudio para hoy. El versículo 1 y el versículo 2 mencionan lo siguiente. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Apreciados amigos, aquí se presenta la escena de la apertura de los 7 sellos, y esto comienza con la entronización de Cristo. Para poder comprender esto, ¿verdad?, la clave se encuentra en el capítulo 5, el capítulo anterior, cuando en el Antiguo Testamento el recién coronado rey tomaba su lugar en el trono. El destino de toda la nación se ponía en sus manos. Las ceremonias de entronización del Antiguo Testamento generalmente eran seguidas por acciones de juicio del recién entronizado rey, cuando éste procedía a castigar a los que habían sido desleales o rebeldes. Sin embargo, también otorgaba beneficios favorables a las personas, a los adherentes que eran leales. Tú puedes leer todo esto en el primer libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes también, el capítulo 9, capítulo 10, el capítulo 11. Pero no solamente esto se presenta en los Reyes, sino también esto es presentado en los Salmos, el Salmo 2 y el Salmo 110, que son conocidos como los Salmos reales, que originalmente se referían a los reyes de Israel. El ungido y entronizado rey davídico había de ejercer la autoridad para reinar al juzgar a quienes fueron rebeldes. Tú puedes leer esto en Apocalipsis también 19, 15 al 16, y en el Salmo 2, versículo 7 hasta el versículo 11. Amigos, este aspecto de juicio se expresa en la visión de la apertura de los 7 sellos. Necesitamos avanzar un poco más, porque en el Antiguo Testamento también encontramos un trasfondo de los 7 sellos, ¿verdad? Por ejemplo, si recordamos Deuteronomio, el capítulo 28, versículo 15 hasta el versículo 68, aquí nosotros vemos, ¿verdad? Si los israelitas obedecían y cooperaban con Dios, iban a recibir recompensas y bendiciones. Sin embargo, si no obedecían el pacto y seguían en su desobediencia, en última instancia llegarían con consecuencias terribles, conocidas como las maldiciones del pacto. Lee por favor Deuteronomio 28, desde el 15 al 68, como te lo mencioné. Ahora, necesitamos recordar lo siguiente. Estas maldiciones del pacto se describen en el Antiguo Testamento en términos de guerra, de hambre, de pestilencia y de animales salvajes, ¿verdad? Que esto se menciona en Ezequiel el capítulo 14, el versículo 21. Aquí Ezequiel menciona, ¿verdad? Él dice, mis 4 juicios terribles. ¿Recuerdas? También tú puedes confrontar esto con Jeremías, el capítulo 15, el versículo 3, donde se mencionan 4 géneros distintos de castigo. Amigos, ahora, en Levíticos 26, el versículo 21 hasta el versículo 26, encontramos lo que los eruditos mencionan como el texto raíz de las maldiciones del pacto. Levíticos 26, versículo 21 al 26. El texto bíblico dice así: si anduviereis, conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra ustedes bestias, fieras, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre ustedes una espada vengadora. Eso es lo que dice el texto bíblico, en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo, cuando yo os quebrantare el sustento del pan. Cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no se saciarán.
Levítico 26. Es lo que nosotros hemos leído en este momento, desde el versículo 21 al 26, dado que aquí se encuentra el trasfondo de los 7 sellos en el Antiguo Testamento. Amigos, aquí se están describiendo las penurias que Dios enviaría sobre Israel por su infidelidad. ¿Correcto? Debemos tomar en cuenta esto. Todas son consecuencias de la desobediencia del pacto. Además, amigos, el hambre se describe en términos de dar el pan por peso, y esto también lo presenta Apocalipsis 6, el versículo 6. Y esto tú debes cotejarlo con Levítico 26, que fue lo que leímos. Deuteronomio 32, 23 al 25, también usa el mismo lenguaje, y algunos conceptos se repiten en el discurso cuando Moisés realiza la despedida. Ahora, ¿cómo podemos entender nosotros las maldiciones del pacto? Las maldiciones del pacto, amigos, pueden ser explicadas de la siguiente manera. Cuando Israel fuera infiel al pacto, Dios quitaría su poder protector, y como resultado, las naciones enemigas vendrían y afligirían al pueblo de Israel. Queridos amigos, esto no dista mucho de la realidad. Cuando nosotros somos infieles a Dios, cuando el ser humano decide desoír la voz de Dios, seguir las directrices, las instrucciones de Dios, obedecer a su ley que trae libertad, el poder protector de Dios, su mano protectora, es retirada. Por ende, las huestes del enemigo, de Satanás, acechan la vida de cada persona que decide vivir alejada de Dios. Entonces, ¿qué era lo que nos presenta, verdad, estas maldiciones del pacto? Mencionamos que cuando Israel es infiel al pacto, Dios quita su poder protector. Si el pueblo de Dios persistía en sus pecados, ocurriría, verdad, la consecuencia final, el exilio de la tierra prometida. Pero ahora yo quiero ir al texto bíblico una vez más, el versículo 2, porque aquí se habla de la apertura del primer sello y se presenta al jinete del caballo blanco. Miren lo que dice Apocalipsis 6, el versículo 2. Miré y vi un caballo, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Apreciados amigos, aquí se presenta el jinete del caballo blanco, que simboliza la difusión triunfante del Evangelio, iniciada por Cristo en la cruz y comenzada en el Pentecostés. En el Apocalipsis, amigos, el blanco, el color blanco, sin ninguna excepción, se refiere a Cristo y a sus seguidores, y nunca se usa con una referencia a las fuerzas del mal. ¿Correcto? Debemos recordar esto. Por ejemplo, Apocalipsis 1:14 presenta a un cabello blanco como de lana. ¿Recuerdas? Aquí se está presentando a Cristo exaltado, y lo presenta como teniendo un cabello blanco como de lana. También Apocalipsis 2:17 menciona que los fieles recibirán una piedra blanca con un nombre nuevo escrito sobre ella. Apocalipsis 3 también presenta que habla de las vestiduras blancas. Apocalipsis 4 habla de los 24 ancianos que están vestidos de blanco. Apocalipsis 6 habla de los mártires que recibirán sus ropas blancas. Apocalipsis 7, así como la gran multitud, se ve al Hijo del Hombre sobre una nube blanca también, amigos. Esto está en Apocalipsis 14, amigos, y la multitud con vestiduras blancas en Apocalipsis 7. Entonces nosotros nos damos cuenta, amigos, de que el color blanco, ¿verdad?, que es presentado en Apocalipsis, se está refiriendo, ¿verdad?, a Cristo y también a quién más, a sus seguidores. En el juicio final, amigos, se ve a Dios sentado sobre un trono blanco. Apocalipsis 20:11. Ahora bien, debemos recordar lo siguiente. El arco que lleva este jinete, también en el Antiguo Testamento, este arco a veces se usa como un símbolo de fuerzas enemigas, ¿correcto? Pero también cuando vamos al Antiguo Testamento y revisamos Isaías 41:2, Habacuc 3:8-9, Zacarías 9:13, nos damos cuenta de que este arco también es un arma de Dios. El texto bíblico también habla en el versículo 2, dice:
y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. ¿Verdad? Aquí se habla de la corona que ciñe el jinete, que usa siempre en el Apocalipsis con referencia a Cristo o a su pueblo. La palabra para corona en su lengua materna es la palabra estéfanos, ¿correcto? Y aquí se menciona y dice que está adecuadamente ceñida por Cristo a la luz de su acto de vencer en la cruz. Cristo venció, queridos amigos, y la victoria de su pueblo al vencer el pecado por medio de su sangre y del testimonio de ellos. Por lo tanto, amigos, es razonable concluir que el jinete del caballo blanco simboliza la difusión del Evangelio por todo el mundo. Amigos, Cristo no está todavía frente al gobierno indiscutido del mundo. Algunas personas aún no aceptan su señorío y su gobierno en la vida de ellos. Algunas personas todavía no comprenden que hay una voluntad superior frente a la voluntad humana que cada individuo posee. ¿Recuerdas lo que Pablo mencionó en 1 Corintios 15:25? Él dijo: hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él debe reinar, pero primero debe colocar a todos sus enemigos debajo de sus pies. Algunas personas, algunos lugares aún no han sido conquistados, amigos, con el mensaje de esperanza. Muchas personas aún siguen presos de libertad, cautivos, amigos. Muchas personas aún siguen sin conocer la bendita esperanza. Aún no están libertados del pecado. Entonces, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, como Pablo lo expresa en 1 Corintios 15:24, entonces, amigos, se ceñirá la corona real como Rey de Reyes y Señor de Señores. Finalmente, amigos, debemos recordar que la muerte victoriosa de Cristo sobre la cruz y su exaltación triunfal en el trono celestial hizo que fuera posible la venida del Espíritu Santo. Con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés se puso en movimiento, amigos, la proclamación del Evangelio. Entonces, Cristo salió venciendo y que Él pudiera vencer. Esta conquista, amigos, evidentemente tiene que ver con asuntos espirituales. Por medio del Espíritu Santo y por medio de la predicación del Evangelio de su pueblo fiel, Cristo comenzó la expansión de su reino al conquistar y ganar corazones humanos para sí y llevar el Evangelio a sus vidas. Tú también en esta mañana tienes aquella invitación. ¿Quieres ser parte de este escuadrón élite que lleva el Evangelio a todo el mundo? Tú también quieres compartir el Evangelio con tus vecinos, con tus familiares, con tus hijos, con tu cónyuge. No desistas. Cristo viene pronto por segunda vez. Recuerda que Él venció, Él salió venciendo para vencer y Él pronto volverá. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque cada mañana somos reavivados por ella. Ayúdanos, por favor, a que podamos recordar que tú saliste venciendo para vencer, que tú pronto volverás por segunda vez. Permítenos, Señor, compartir tu evangelio. Permítenos llevar a muchas personas más, Señor, a tus pies. Que podamos recordar que tú eres el único digno de abrir el libro y también abrir aquellos sellos. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.